Buenos días, mi nombre es Giovanni Mera. A mí me ha tocado hablar sobre Microsoft Access. Vamos a decir que Microsoft Access es un gestor de base de datos que en ella nos permite introducir, almacenar datos y ordenarlos y manipularlos. También decimos que es una base de datos que se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. También una base de datos se puede contener más allá de una tabla. Con Access se puede agregar datos a una base de datos, modificar datos existentes en una base de datos, eliminar información, organizar y ver los datos de distintas formas y también compartir los datos con otros usuarios mediante informes. Para crear una base de datos de Access nosotros podemos seguir, vamos primero a todos los programas, escogemos Microsoft Office, escogemos base de datos, ¿cómo es? Microsoft Access. Vamos a base de datos en blanco. Ahí podemos nosotros ingresar el nombre del archivo, que en este caso se va a llamar registro. Creamos la tabla. Ya, y nos aparece esa tabla en la que asoma una ventana que nosotros no podemos utilizar. La cerramos eso. Vamos a la opción crear. Escogemos diseño de tabla, donde que nos aparece la tabla con tres opciones, donde que está por ejemplo el nombre de campo, tipo de datos y la descripción. En el nombre de campo nosotros podemos llenar todos los atributos que nosotros deseemos. Por ejemplo, en el tipo de datos eso se refiere al nombre del campo, que puede ir en texto, memo, número, fecha y hora, moneda, autonumérico, etcétera. Ya, por ejemplo en este caso escogemos texto. Y en el tamaño del campo ponemos un número, por ejemplo, vamos a poner aquí de 20 en el caso. Y así mismo podemos seguir llenando en máscara de entrada, título, valor predeterminado, regla de validación, texto de validación, etc. Para poder guardar esta tabla, nosotros cerramos esta tabla y nos aparece una ventana que dice desea guardar los cambios en el diseño de la tabla. Nosotros escogemos la opción sí. Ahí nos sale el nombre de la tabla, que en este caso se va a llamar alcaldes. Aceptamos esto y nos sale otra ventana que es para poder tener una clave principal. Ponemos en la opción no y tenemos ya guardada la tabla. Asimismo creamos otra tabla. Ya también tenemos aquí los mismos tipos de, por ejemplo, nombre del campo, tipos de datos y descripción. Asimismo seguimos llenando de la misma forma que hicimos anteriormente, por ejemplo en el tamaño del campo de 30 y asimismo con la máscara de entrada. Para también cerrar esta tabla y guardarla damos un clic en cerrar, ahí damos clic en la opción sí. Nos aparece asimismo el nombre de la tabla que en este caso se va a llamar cantones. Aceptamos, ahí en la clave principal escogemos la opción no. Y tenemos guardada la segunda tabla. Asimismo, de la forma que vamos a crear en este caso son tres tablas. Como podemos observar, aquí ya tenemos creado la tabla alcaldes, cantones, habitantes y tenemos ingresado todos los datos. Por ejemplo, aquí en alcaldes tenemos ya el cantón, los atributos cantón, nombre, apellido, partido político, edad, género, teléfono, dirección, todo, etcétera. Por ejemplo, en estos nosotros ya podemos observar que tenemos un tamaño de campo, tiene máscara de entradas en cada uno de los atributos de estas tablas. Todas las tres tablas tienen los atributos que estaban pidiendo con los diferentes tipos de tamaño de campo y máscaras de entrada según nos pidan. Ya, entonces para poder hacer las relaciones cerramos todas las tablas existentes. Como ya tenemos guardado, entonces nos vamos a herramientas de base de datos, escogemos la opción relaciones y aquí tenemos que ingresar las tablas alcaldes. Vamos a la opción modificar. Ya, entonces escogemos ahí, por ejemplo, la tabla alcaldes con cantones. Debemos ver que exista una relación de 1 a 1. En este caso escogemos también elegir integridad referencial y aceptamos. Y asimismo podemos hacer con la tabla cantones y habitantes. En esta tabla igual escogemos existir una integridad referencial, actualizar en la cascada de los campos y tenemos un tipo de relación de 1 a varios.
Aceptamos y por ejemplo en la tabla alcaldes a cantones tenemos una relación de 1 a 1 y en la tabla cantones a habitantes tenemos una relación de 1 a varios. Eso es todo lo que podemos aquí aplicar en la tabla de Microsoft Access. Gracias.